Soy Diana María Rey Lema, jefe de área de Derecho Privado 1 de la Universidad Militar Nueva Granada, sede Campus Cajicá. El análisis de la unificación del Código Civil y Código de Comercio del libro 3 y 4 de obligaciones y contratos respectivamente, si bien es muy amplio y hay muchísimo de qué hablar frente a estos temas, voy a hacer mi análisis en 3 puntos y al final voy a hacer una propuesta que a mi criterio son necesarios para la formación, el perfeccionamiento y ejecución de los negocios jurídicos. En el punto 1 hablamos sobre la unificación y actualización, en la cual se evidencia la superación de la dicotomía de las disposiciones legales del derecho civil y del derecho comercial. A su vez supera la simetría normativa que se encuentran fusionadas y organizadas en una metodología deductiva es bien interesante porque va de lo general a lo particular. Un aspecto relevante en los aspectos generales es que supera el término de contrato o convención y se realiza un reconocimiento del término del negocio jurídico, el cual presenta su origen en los actos jurídicos que a su vez tiene una clasificación entre negocio jurídico y acto jurídico, entendiendo el negocio jurídico como la declaración de una o varias partes en la cual tienen la finalidad de construir, transferir, modificar o extinguir la relación jurídica. Punto 2. Modificación de los requisitos de validez del artículo 1502, que son los requisitos para obligarse y subsiguientes, específicamente en la capacidad y los tiempos de prescripción. El proyecto de unificación establece las causales de la nulidad absoluta y la nulidad relativa, en el cual se ven afectados por nulidad absoluta los negocios jurídicos, los cuales son realizados con incapaces absolutos, pero ¿quiénes son los incapaces absolutos? Son los niños y niñas menores de 12 años de edad. A su vez, se presentan los negocios jurídicos con una nulidad absoluta, los que son contrarios al orden público, las buenas costumbres y la norma imperativa de interés público. Y aquí es importante hacer una acotación, y es que no se establecen los parámetros frente a las buenas costumbres. Por lo tanto, es un criterio netamente subjetivo, que puede ser un poco difícil de probar en un proceso. A su vez, quedan afectados con nulidad relativa los negocios celebrados con incapaces relativos, es decir, los adolescentes desde los 12 años hasta su mayoría de edad. Además, también se adopta la Ley 1996 del 2019, los cuales pues son los negocios jurídicos celebrados con personas con una discapacidad, y que por su parte no tienen o no cuentan con los apoyos previstos en esta ley. Es decir, que sí es coherente con la Ley 1996 del 2019, pero aquí es importante hacer una acotación. Vale la pena resaltar que el concepto de discapacidad realmente, para tener una coherencia con los postulados y con el ámbito internacional, deberíamos establecernos como capacidad diversa, ya que la ley 1996 establece que estas personas sí tienen capacidad. Frente a la prescripción, ¿qué podemos aducir? Bueno, pues que se hace una reducción tanto de la nulidad relativa del Código Civil como la nulidad absoluta. En la nulidad relativa estamos hablando que el tiempo de prescripción es de 2 años, es decir, un bienio, que haciendo un análisis podríamos decir que acoge la postura o el tiempo de prescripción del decreto 410 del 71, que es de un bienio. Frente a la prescripción absoluta, nosotros estamos hablando de un tiempo de prescripción de 5 años, lo cual se hace una reducción con nuestro actual Código Civil.
Punto 3. La modificación de la institución jurídica de la lesión enorme. Esta institución es bien importante, tiene una connotación y una importancia ya que es un instrumento para equilibrar el patrimonio de las partes, es un vicio de carácter objetivo que es de carácter restrictivo y no extensivo. Frente a esto, la doctrina civilista ha desarrollado una gran cantidad de literatura jurídica, pero en el Código de Unificación podemos evidenciar o se puede observar que se extiende a los contratos de promesa o opción de compraventa de bienes inmuebles, lo cual en nuestro actual ordenamiento jurídico pues era imposible. Además, hay otro cambio que es bien interesante, que es bien importante y es frente a la lesión enorme y el establecimiento del justo precio. Y haciendo un análisis de las dos disposiciones de nuestro actual código con el proyecto de código de unificación, podemos evidenciar que el valor comercial del bien se equipara al justo precio. ¿Qué presume esto? ¿Qué podemos evidenciar de este concepto? Que el medio de prueba de dictamen pericial ya no es la prueba reina y se traslada por ese valor comercial. Es decir, que actualmente el dictamen pericial tenía que retrotraerse al momento del perfeccionamiento del contrato de compraventa, lo que no podría suceder o lo que no va a suceder con el proyecto de unificación, toda vez que se establece es el valor comercial, siendo este el justo precio. Es decir, que en el proceso declarativo de la acción rescisoria por lesión enorme, lo que se debe demostrar es ese valor comercial. Hay algo importante y es que se adiciona y es que cuando se esté precedida por un contrato preparatorio, se contará o se tendrá en cuenta el valor comercial al momento de la celebración de este. Importante también, además existe una reiteración de la ecuación aritmética en el cual el comprador contra quien se pronuncia la rescisión por lesión enorme podrá completar el valor comercial con esa deducción de la décima parte y el vendedor para restituir el exceso del precio recibido sobre el valor comercial aumentado en la décima parte. Y acá hay una aclaración que ha tenido realmente una discusión en el campo civilista y también ha sido objeto de estudio por parte de la Corte Constitucional frente a si existe realmente una vulneración al derecho de igualdad contractual, toda vez que digamos que se había discutido que así como al comprador se le hace la deducción, al vendedor también debería hacérsele una deducción. No obstante, el Código de Unificación plantea realmente la misma disposición un poco más clara frente al texto, a la literatura, al realizar la lectura queda claro que se genera para el vendedor ese aumento de la décima parte. Finalizando, frente a la rescisión, podemos establecer que existe y se evidencia realmente con esas reducciones de las prescripciones y específicamente en este caso una reducción del tiempo de caducidad, el cual será de 3 años a partir de la celebración del contrato de compraventa de bienes inmuebles y que si ésta estuviera precedida por una promesa o por una opción será a partir de la fecha de la promesa o de la opción de compra. Circunstancia, repito, que en nuestro actual Código Civil no existe esa posibilidad, toda vez que de manera taxativa se establecen los negocios jurídicos en los cuales aplica la lesión enorme. Entonces, digamos que es importante hacer, digamos, una aclaración de esta nueva innovación que me parece muy pertinente para la lesión enorme. Punto 4 es que existe una tipificación de los contratos de leasing, factoring, franquicia, del joint venture, que si bien como tal no se establece ese joint venture en el contrato, en el código de unificación, se establece como estos contratos asociativos
o consorcios, pero realmente es bien interesante y es maravilloso esta tipificación porque estos son realmente fenómenos que se aplican en todas las operaciones civiles y en las operaciones mercantiles, especialmente el contrato de joint venture que podemos aplicarlo para el civil y para el mercantil, mientras pues el contrato de leasing, el contrato de factoring, el contrato de franquicia sí son netamente para las operaciones mercantiles, para que tengamos esa diferencia, que si bien tenemos una simetría normativa, pues tenemos que tener claro la aplicación de cada uno de estos negocios jurídicos. Finalmente, presento una propuesta que a mi criterio debe ser eh, incorporada, obviamente, en estos tres puntos o en este contexto de las obligaciones y los negocios jurídicos, pero ¿por qué no extenderlo a todo el código de unificación de Código Civil y Código de Comercio? El derecho debe integrar diversas disciplinas que suponen realmente la satisfacción de las necesidades de la sociedad contemporánea. Por tanto, se requiere una elaboración con disposiciones legales que tengan un contenido ético y bioético, con la finalidad de que se incremente la concienciación en el cumplimiento de las obligaciones de las operaciones civiles y de las operaciones mercantiles. Así, las normas podrán perdurar en el tiempo y realmente se podrán ajustar a las generaciones futuras. Por ejemplo, la incorporación del principio de la dignidad humana debe verse reflejado en las disposiciones normativas. El principio de solidaridad contractual debe ser retomado para que estos principios se nos conviertan en un comportamiento de todas las partes del contrato. Y por supuesto, la renovada conciencia ética en el mundo de los negocios, que creo yo que es necesaria, y que no tengamos normas tan coercitivas, sino más bien normas que concienticen a los seres humanos en las relaciones contractuales.